Querida iglesia, que el Señor te bendiga. Es un honor para mí poder saludarles a través de este medio. Lo que ha pasado este último tiempo nos tiene así distanciados físicamente, pero gracias a Dios también por las tecnologías que nos permiten poder contactarnos por este medio y poder compartir una palabra del Señor como cada domingo lo estábamos haciendo y lo seguimos haciendo ahora a través de la virtualidad, a través del Internet. Así que es un honor para mí poder hacerlo y me gustaría que comenzáramos antes de leer la palabra con una oración para pedirle al Padre que bendiga nuestras vidas y que podamos escuchar su voz a través de la palabra del Señor y por medio de esta reflexión, ¿sí? Así que les quiero invitar a que cierren sus ojitos en su lugar y que podamos orar un momento. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí delante de tu presencia en este momento. Adoramos tu nombre, reconocemos tu poder, reconocemos tu soberanía. Tú eres Dios, Padre, y te adoramos y te exaltamos. Somos tus hijos, tus criaturas, y reconocemos, mi Señor, que no podemos hacer nada sin ti, y sobre todo en este tiempo queremos reconocer esas palabras que pronunció el apóstol cuando decía: Padre, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Sí, Señor, necesitamos escuchar tu voz y esta no es una excepción. Vamos a abrir las escrituras y queremos rogarte una bendición eh, y queremos pedirte que tú nos hables a través de tu sagrada palabra. Todas las cosas van a pasar, pero tu palabra permanece para siempre. Y aunque haya sido escrita hace miles de años atrás, alguno podría decir que están pasadas de modas. Nosotros sabemos y tenemos la plena seguridad de que cada día son más pertinentes y necesitamos oírlas, Señor, y por sobre todo obedecer a ella. Señor, te doy las gracias, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que va a escuchar este mensaje. Yo te pido una bendición, Señor, para sus vidas, para sus casas, para su familia, que usted nos guarde en el puño de su mano y nos libre de todo mal. Señor, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Voy a leer la palabra del Señor, que en este momento se encuentra en el libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 12, y leeremos a partir de los versos 15 al verso 21. Lucas, capítulo 12, versos 15 al verso 21. Leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y le dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores o más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Amén. Amén. Tenemos acá una parábola, una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo que es posiblemente conocida por todos. Yo he reflexionado con respecto a ella y quiero compartir algunas cosas que anoté y que me parece pertinente poder decírselas. Lo primero
que puedo observar es que el Señor nos hace una advertencia, nos dice, ojo, tengan cuidado, pongamos atención a esto. Vemos el énfasis en la expresión de Jesús. No es un decir cualquier cosa, sino que efectivamente, con signos de exclamación, nos está diciendo, cuidado, pongan atención a lo que les voy a decir, porque es algo muy importante. Y básicamente lo que quiere decir, yo lo puedo resumir en dos cosas. Número uno, absténganse de toda avaricia. Y número dos, la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Y de estas dos premisas que yo puedo extraer de lo que él está diciendo, podemos plantear un par de preguntas. La primera, ¿por qué Jesús nos prohíbe abstenernos de toda avaricia? Y la segunda pregunta es, ¿por qué la vida no depende de la cantidad de bienes materiales que uno tenga o pueda poseer? Y para responder a estas dos preguntas, quiero que analicemos el ejemplo que el propio Cristo nos ha presentado a través de esta parábola. A modo de resumen, en esta parábola Jesús nos cuenta la historia de un hombre rico, el cual tenía un terreno y este terreno le produjo una gran cantidad de cosecha, una muy abundante cosecha. Es interesante reparar en que Jesús nos enseña que este hombre ya era rico, incluso antes de esta bendecida cosecha. Esta cosecha nueva, abundante, lo único que viene a hacer es a engrosar aún más todo lo que él tiene. Y hasta aquí está todo perfecto, ¿no? Efectivamente, este hombre, ante esta situación, como cualquiera de nosotros lo podría hacer, dice, bueno, tengo una gran cosecha, una gran bendición este año, tengo muchas cosas, quizás el fruto de mi trabajo ha rendido, se ha multiplicado, me ha ido bien este año, totalmente legítimo, y él se pregunta, ¿qué voy a hacer ahora frente a este problema que se me ha presentado, frente a esta abundante cosecha que estoy por recoger o que estoy recogiendo? ¿Dónde la voy a ubicar? Entonces, como les digo, perfecto, se presenta un problema de saturación de alimentos, de almacenamiento, es decir, que la capacidad que él tiene para guardar su cosecha se vio sobrepasada al punto que no sabe qué hacer con la abundancia actual. ¿Qué voy a hacer? Se pregunta, que es la pregunta que si nosotros estuviéramos en su lugar también nos podríamos hacer. ¿Qué hacemos con todo esto? Luego de pensarlo, reflexionar seguramente, él llega a un resultado y viene a él una idea. Y él dice, ok, ya sé lo que voy a hacer. Voy a derribar mis graneros y voy a construir otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y todos sus bienes. Y es en esta idea, es en esta solución que a él se le ocurre, es donde empiezan sus problemas. Porque como dice la escritura en Mateo capítulo 12, verso 34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O como enseña Lucas capítulo 6, 44, verso 44, porque cada árbol se conoce por sus frutos. Si se fijan, si nos fijamos, este hombre, cuando se le ocurrió pensar qué voy a hacer, no se le pasó por ningún momento ni la más remota idea la posibilidad de compartir sus abultadas ganancias, de compartir sus posesiones. No vino jamás una idea similar a esa, ni con hijos, ni con familia, ni con seres queridos, ni con amigos, ni con vecinos, ni con nadie. Y lo más penoso es que ni siquiera se le pasó por la mente aún siquiera compartirlo consigo mismo. Y es el fruto de su reflexión, es lo que de él emana frente a esta situación lo que está criticando Jesús. ¿Saben lo que pasa, hermanos? Es que en el mundo hay algunas personas pero tan pobres, que lo único que tienen en la vida es dinero. Y este ejemplo, este personaje ficticio,
era uno de ellos. Este personaje ficticio, y ojalá que lo sea, ¿no? Es decir, que no se parezca a la realidad, pero quizás sí, y existan muchos hombres y mujeres como él. Esta persona se dio cuenta en esta historia que había acumulado mucho, y es interesante lo que ocurre en este relato, en esta parte del relato. Porque él dice, he acumulado una gran cantidad de bienes materiales y ahora es tiempo de disfrutar, de pasarlo bien. En las palabras mismas del autor, perdón, del personaje, él dice, es tiempo de descansar, es tiempo de comer, es tiempo de tomar y gozar de la vida. Porque la cantidad de cosas que tengo guardadas son muchas y las tengo acumuladas hace tiempo. Y a esa reflexión llega él. Como que cae en la cuenta de que tenía muchas cosas. Pero es muy interesante lo que revela este verso 19 y yo se los dejé vislumbrar hace un momento. Este personaje cae en la cuenta de que había acumulado mucho y que a pesar de ello no había disfrutado de nada de lo que tenía desde hace un tiempo. Hermanos, cabe una pregunta acá. Él cae en la cuenta de que tenía y no lo había disfrutado. Entonces podríamos preguntarnos, ¿no? Si este tipo guardaba y acumulaba, ¿para qué lo hacía? ¿Para qué? ¿Qué saco con guardar y tener si ni siquiera lo disfruto? Si no disfruto de lo que tengo. ¿Para qué lo guardo entonces? ¿Cuál es la necesidad de acaparar si después no lo voy a gozar, no lo voy a disfrutar? Es muy es necesario también aclarar que no tiene nada de malo tener posesiones materiales, en lo absoluto. O disfrutar de los placeres que el Señor nos permite disfrutar en la vida. Si el Señor también nos ha permitido gozar de lo que nosotros producimos, del alimento, de la bebida, de las cosas que Él nos da. Eso es bueno. De hecho, en el libro de Eclesiastés tenemos al rey más sabio, según la Escritura, el rey Salomón, rey de Israel, que en una oportunidad reflexiona referente a esto mismo, en Eclesiastés capítulo 2, versos 24, y dice, entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Luego me di cuenta que esos placeres provienen de la mano de Dios. Y es maravilloso, es una bendición poder disfrutar de lo que Dios nos da, del fruto del trabajo, de los alimentos, del salir y compartir, el de disfrutar de experiencias. Eso es bueno. Y no es lo que se está criticando en este pasaje, ¿sí? Lo que se está criticando acá, en definitiva, es lo que Jesús nos advierte en primer lugar, cuando Él dice, absténganse de toda avaricia. Y lo que pasa, queridos, es que la avaricia es un pecado tristemente muy paradójico. ¿Qué es la avaricia? Busqué una definición de internet muy rápida, la primera que sale, y decía, afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Y también busqué la definición de la Real Academia de la Lengua Española que dice algo bastante similar, afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Y al hacer un pequeño análisis, ¿qué podemos encontrar en común? Primero aparece la palabra afán. La palabra afán significa un deseo intenso que me moviliza, que me mueve a actuar para realizar alguna cosa. El afán es un deseo interno que nos mueve a hacer algo. Esa es algo común en esta definición. También aparece otra cosa, que es la idea de poseer muchas riquezas. También estas dos definiciones presentan otra cosa en común, que es el deseo de atesorar, de acumular, de amontonar. Y para atesorar y para acumular es necesario no compartirlas con nadie. Entonces, en las definiciones que vemos en común, la palabra afán, que es un deseo intenso que nos mueve a hacer algo, en este caso, ¿a qué? A poseer riquezas. ¿Para qué? Para atesorarlas, para acumularlas y para poder lograr ese fin,
lamentablemente no las tengo que compartir con nadie. Esa es la avaricia. Es un deseo, es un hambre voraz por acaparar bienes materiales por el simple hecho de hacerlo sin compartirlas con nadie, y lo más triste, y esta es la paradoja, que no las comporto con nadie, pero tampoco conmigo mismo. Sin duda la avaricia es una enfermedad muy triste. Lo digo netamente como una enfermedad de forma derecha y explícita, porque pareciera un pensamiento que va en contra incluso hasta de la lógica. Porque si acaparo para no disfrutarlo, entonces ¿para qué acaparo? Evidentemente necesito revisar mi vida. ¿Y cuál es el problema de la avaricia? Entonces el problema de la avaricia no es el poder generar muchos recursos, tener muchas riquezas, sino el para qué, por qué quiero estas cosas. Porque si no las voy a disfrutar, si no las voy a compartir, entonces ¿qué rayos voy a hacer con esas riquezas? Se me van a pudrir si tengo tantas cosas y no las ocupo. No saco nada con guardarlas tanto tiempo. Tampoco me las puedo llevar al más allá, así como pensaban los egipcios. La cultura egipcia creía que al enterrar a los faraones y a otras personas ricas con sus bienes materiales, con oro, con metales preciosos y otras cosas de valor, ellos los podrían utilizar en el más allá. Pero nosotros sabemos que la realidad no fue así, y después de cientos de años, cuando se hicieron, y miles incluso, excavaciones arqueológicas, ahí estaban, y alguien más usufructuó de esos bienes materiales. Es importante sí también hacer un paréntesis, no caer en el extremo, ¿no? Porque si bien el Señor está diciendo, ojo, no seamos avaros, cuídense de la avaricia, también no debemos caer en el otro extremo, en el polo opuesto, y ser despilfarradores, ¿no? Ser gente que derrocha. Entonces no queremos salir del sartén para luego caer en las brasas. Las escrituras de hecho alaban a la hormiga, a este animal tan diminuto y pequeño, por su capacidad de organización, porque guardan el alimento en verano para luego poder consumirlo en invierno cuando haga falta. Y ahí vemos la sabiduría de estos pequeños animales. Por lo tanto, no los extremos, ni avaros ni despilfarradores. Pasemos al segundo punto que yo les mencioné al principio, que es que Jesús decía, porque la vida no consiste en la cantidad de bienes que poseamos. Otra cosa fundamental entonces que nos muestra esta enseñanza de nuestro Señor es que nos quiere hacer reflexionar en la necesidad de ser generosos y de compartir con los demás. Cuestiones que son fundamentales para vivir verdaderamente. Bien dijo Jesús en algún momento, el amor es el amor al dinero es la raíz de todos los males. El amor al dinero es la raíz de todos los males. El origen, la fuente, podríamos llamarlo así también. Y la situación global que estamos viviendo, esta catástrofe terrible sanitaria que es la catástrofe más importante de los últimos 100 años, el coronavirus, nos demuestra precisamente este punto que Jesús ha planteado hace miles de años atrás. El amor a las riquezas es peligroso. El deseo de acumular injustificadamente es también en parte responsable de toda esta catástrofe y de muchas otras. Este virus insignificante, microscópico, nos ha puesto a todos de rodillas, atemorizados por nuestra vida. Las grandes potencias mundiales, naciones ricas, países desarrollados, y también nosotros, nuestros países, naciones más pobres, subdesarrolladas, no tenemos la capacidad para responder a las masivas demandas hospitalarias. El consumismo, el afán de riquezas, poder y estatus nos hicieron desatender las cosas verdaderamente indispensables para vivir. Se pasó mucho tiempo acumulando otro tipo de riquezas. Se invirtió, la gente invirtió, los países y los poderosos en otro tipo de cosas. Pero, ¿qué pasó con el presupuesto para la salud? ¿Qué pasó con las camas hospitalarias? ¿Qué pasó con los respiradores automáticos? No estaban en la mente previsora de aquellos hombres, ni de nosotros tampoco. ¿Dónde estaban puestos nuestros ojos todo este tiempo? ¿Acaso no es más importante la vida, la salud, que el vestido?
que los bienes materiales. El orgullo nos ha cegado, hermanos. Bien dijo aquel carpintero de Galilea hace miles de años atrás: ojo, cuídense de toda avaricia. En la parte final de la historia, cuando este personaje ficticio, pero notamos que cada vez parece que está presente en todos lados, este personaje se da cuenta que no ha disfrutado de lo que tiene, porque estaba muy preocupado de acaparar, de guardar. Y cuando se dio cuenta de esta realidad, cuando, como se dice, le cayó la teja, era demasiado tarde. Cuando dijo: alma, ahora sí, gózate, voy a disfrutar de todo lo que he generado, se escuchó una voz de lo alto, la voz del Señor que es justo, que le dijo: necio, que le dijo ignorante, incluso significa tonto. Esta noche vas a morir. Esta noche vienen por tu alma. ¿Y quién se va a quedar con todo por lo cual has trabajado? ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo cual te has esforzado tanto? Querida iglesia, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Y nosotros no debemos ser necios, queridos. Déjeme finalizar con algunas palabras. El Señor nos prohíbe toda forma de avaricia. Es decir, cualquiera otra, además del dinero, porque también podemos ser avaros de otras formas. Toda forma de avaricia está prohibida por el Señor. Pero en términos generales, lo que está prohibiendo en este pasaje es la acumulación egoísta de bienes. Esto se puede ver reflejado, por ejemplo, en aquellos que viven una vida extravagante, opulenta, y que con dureza de corazón no ven las gigantescas necesidades y desigualdades que tienen los más pobres, los más necesitados. Debemos borrar toda fantasía que nos lleve a pensar que la vida consiste en acumular bienes. Es decir, entre más tengo, mejor soy, y ese es el sentido de la vida. Borremos todo pensamiento que nos lleve a eso. A veces creemos que tener muchas cosas nos va a hacer sentir bien o que seremos más felices por tener cosas. Pero ¿saben qué? El que mucho tiene, mucho se preocupa, mucho se afana. El materialismo, queridos hermanos, ata nuestros corazones a la tierra y nos impide poner nuestra mirada en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Finalmente, hagamos el esfuerzo en esta situación tan crítica que vivimos de compartir con todos los que más lo necesitan, pero no solo lo material, pues también una llamada por teléfono, un mensaje de apoyo, una palabra de aliento y las oraciones son cosas con las cuales podemos bendecir a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Que el Señor les bendiga, querida y amada iglesia, que esta palabra pueda tocar nuestro corazón. Yo sé que estamos viviendo una situación que nos impide hacer muchas cosas, no podemos salir de la casa, por lo menos los que estamos en comunas de total cuarentena como Santiago, como Las Condes, Providencia, Independencia, entre otras. Posiblemente todos lleguemos a eso. Pero en la medida de lo posible y con la mano en el corazón y con esa honestidad podamos ayudar a todos los que lo necesiten. Especialmente partamos por nuestra casa. Partamos por nuestros seres queridos que, como se dice, hay que predicar primero en la casa. Así que sigamos adelante, los quiero mucho, que el Señor les bendiga. Esta ha sido la palabra del Señor y espero que pueda haber llegado a nuestra mente y a nuestro corazón. Los quiero mucho, un abrazo grande.